¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos compartiendo esta cápsula. Estamos viendo a los profetas. Muy apasionante su mensaje, sobre todo aquellos personajes que les tocó vivir muy de cerca algún acontecimiento doloroso. Es el caso del profeta Ezequiel, que ya hemos visto en 2 ocasiones y que hoy será otra parte de su libro. A mí siempre Ezequiel me ha conmocionado porque aunque él tiene que sufrir el destierro, la lejanía de su tierra, lejos de Jerusalén, donde están como esclavos en Babilonia, es un profeta que tiene que infundir esperanza. Y yo creo que un signo del profeta actual tiene que ser eso. Aunque vivamos esta pandemia, esta desgracia, sin embargo hay que tener esperanza y hay que predicar, hay que hablar de la esperanza. Hoy se habla mucho del fatalismo, se habla mucho de negatividad, se habla de cosas que no nos ayudan a crecer en la esperanza, en la alegría. Y el profeta tiene que ser una persona que es muy real, parte de una realidad dolorosa, pero no se queda en ella, la trasciende e infunde una fuerte dosis de restauración, de esperanza. Esto tiene que cambiar. En el capítulo 37 de Ezequiel encontramos esta visión de los huesos secos. Les leo el texto y comentamos algo. El Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Me hizo caminar entre ellos en todas direcciones. Había muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y vivirán y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había mandado y mientras hablaba se oyó un estruendo. La tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. Miré y vi cómo sobre ellos aparecían los tendones, crecía la carne y se cubría de piel, pero no tenían espíritu. Entonces él me dijo: llama al espíritu, hijo de hombre, llámalo y dile: esto dice el Señor, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo llamé tal como el Señor me había mandado y el espíritu penetró en ellos. Revivieron y se pusieron en pie. Era una inmensa muchedumbre y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor, yo abriré sus tumbas, los sacaré de ellas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, reconocerán que yo soy el Señor. Infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y reconocerán que yo el Señor lo digo y lo hago. Hasta aquí el texto del capítulo 37. Imaginemos esta visión. El espectáculo es impresionante. Un valle lleno de huesos completamente secos, símbolos del pueblo de Israel en el destierro, con el templo de Jerusalén también destruido después de la deportación. Pero el profeta recibe la orden de pronunciar sobre ellos una palabra de parte de Dios.
y ve primero que los huesos se recubren de tendones y de carne, y luego reciben el espíritu y vuelven a la vida. Ya Dios les había dicho al pueblo: infundiré un espíritu nuevo en ustedes. Y en efecto lo realiza sobre Israel, a pesar de que parece que está totalmente muerto. Y la palabra de Dios es eficaz, así como en el principio del Génesis, Dios dijo y luego se hizo. A nosotros hoy puede parecernos que este mundo no tiene futuro, o que lo que hacemos parece que tiene mucha esterilidad, o que las personas ya no tienen remedio. Pero Dios nunca desiste de su amor ni de su proyecto de vida. Hay momentos ciertamente en la vida que puede dominarnos la esperanza, la desesperanza, y que podamos decir también nosotros: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está por desaparecer, estamos destrozados. Y nos viene a la mente, como Ezequiel, una pregunta llena de escepticismo: ¿podrán revivir estos huesos? Y podemos decirnos: ya lo he intentado muchas veces. Y vino sobre ellos el Espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Pues bien, quise retomar este texto del capítulo 37, porque bien se puede aplicar a la realidad personal que cada uno está viviendo. Hoy, ante la pandemia, ante el dolor, ante la enfermedad, ante el sufrimiento, ¿cuántas personas parecen muertos en vida? Personas que han perdido la esperanza y sobre todo se han vuelto contra Dios, a preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué la muerte de mi padre, de mi madre, de mi hermano, de un hijo? ¿Por qué? Y cuando falta la esperanza en una persona, ésta empieza a morir. Y hoy hay tantas personas muertas en vida porque ya no tienen esperanza. Y este mensaje que nos deja Ezequiel, qué importante. Dios es capaz de recubrir esos huesos secos, esos huesos, esas vidas sin esperanza. Y la pregunta: ¿Dios lo puede hacer? Y la respuesta: claro que sí. Dios puede recubrir esos huesos secos de tu vida sin esperanza, pero si tú tienes fe en Él. Dios puede hacer muchas cosas, lo puede hacer todo, pero normalmente Dios tiene en cuenta, respeta nuestra libertad. Dios no fuerza las cosas, Dios no violenta las situaciones. Siempre espera que haya una respuesta, que tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo, sí dolorosa, sí incomprensible, pero finalmente es Dios quien nos sostiene. Si hoy parece que tu vida es un montón de huesos secos, porque te ha invadido la tristeza, porque te ha invadido la desesperación, porque vives en algún estado depresivo, hoy nos dice el profeta: ánimo. Dios puede recubrir esa desesperanza, esa situación difícil, la puede hacer nueva, porque Él infunde su espíritu. Recuerden que la palabra espíritu en hebreo se dice ruach, y ruach es el aliento que Dios infunde, que infundió en Adán, el hombre del barro, el hombre de la tierra,
llega a ser vivo cuando Dios infunde su espíritu en él. El Espíritu de Dios todo lo puede. Su Espíritu hoy nos sigue recreando, nos sigue haciendo nuevos. No dudes, Dios todo lo puede. Confía en Él, no te sientas ese montón de huesos secos. Si Dios hizo regresar a un pueblo de la esclavitud, un pueblo desterrado, para que habitaran nuevamente Jerusalén, ¿qué no podrá hacer Dios con nosotros? Que Dios levante nuestro ánimo, que Dios levante nuestra esperanza. No te dejes vencer por el fatalismo. Agárrate de la cruz de Cristo. Él ya sufrió por nosotros, para hacer más llevadero nuestro dolor, pero ten fe en Él. Y tener fe en Dios significa creerle a Él. Hoy dile a Dios, te creo Jesús, que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, que tú eres quien me da la fortaleza siempre para seguir adelante. Ánimo, que esos huesos secos dejen de ser secos, que florezca la esperanza en tu vida. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la misma página de la Diócesis en Facebook, en la cuenta personal Julius Carrillo. Todos los martes ahí nos encuentras. Deseo que este Adviento que estamos viviendo pues nos llene de esperanza. Hay que renovar nuestra esperanza, renovar nuestras fuerzas, pero sobre todo dejarnos recubrir, dejarnos llenar por el Espíritu amoroso de Dios. Y les imparto mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.